No, empezamos. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para los que estamos en Buenos Aires y buenas noches para Andrés en particular, que está de Francia. Este es el tercer encuentro que hacemos en el Instituto de Sociología Política en el marco de las elecciones en Francia. Hicimos uno con motivo de la primera vuelta presidencial, otro con motivo del análisis del resultado de la segunda vuelta, y ahora tenemos este tercer encuentro ya con el ciclo completo de las elecciones parlamentarias. El objetivo de este ciclo, que se marca el ciclo anual del Instituto sobre Elecciones en el Mundo, es entender el impacto de este proceso electoral dentro de Francia, donde para muchos analistas y autores se trata de un ciclo electoral muy, muy especial, porque marca un antes y un después en el sistema político francés, y también, obviamente, el posible impacto europeo y global de todo este conjunto de elecciones que tuvieron lugar en esta primera parte del año. Bueno, se vienen repitiendo hemos armado un excelente equipo de ponentes que se han repetido en diferentes episodios de este ciclo. Desde Argentina está Patricio Talavera, que es historiador y politólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, y también allí en la UBA codirige un grupo de investigación en política europea contemporánea, y también es miembro del Instituto de Sociología Política, y también está desde París, así que le agradecemos especialmente porque son las 23:30 allá. Está Andrés Bortagaray, quien es arquitecto y urbanista, graduado en la ENA, la Escuela de Administración Pública de Francia, y también tiene un doctorado en la Universidad de París Sorbonne Nouvelle. Actualmente es fellow de la Fundación Michelin, ahí en Francia, en la Cátedra de Movilidad Urbana, y presidente de la Fundación Furban. No sé si respetamos en relación y empieza Patricio, unos 15 minutos, luego Andrés, si es probable que se sume, pero no estaba claro el Enim en Bará desde París también, pero si lo hace lo harán unos minutos. Así que bueno, les propongo que comencemos y luego tendremos un ciclo, una rueda de preguntas y comentarios. ¿Te parece, Julio? Privilegiamos a Andrés, ya que hizo el sacrificio de conectarse hasta ahora. No, como quieran. Bueno, Andrés primero entonces. Bueno, dale, muchas gracias. De todos modos, pasamos después con Patricio y conversamos. Pero creo que, como decías, Julio, en el arranque, ¿no? Se repitieron un poco algunos de los panelistas acá, y creo que también, en parte, se repitieron algunos de los resultados, ¿no? Por lo menos con respecto a la primera vuelta presidencial. Pero me parece que vale la pena recalcar algunas cosas de cómo se realizó y cuáles son las reglas de esta elección. En primer lugar, que para renovar la Asamblea, las 577 circunscripciones con un sistema mayoritario, uninominal, en general, en la Quinta República, en el inicio de un mandato, había una mayoría legislativa clara. Después podía cambiar en el medio. Y ahora, bueno, si bien hay una mayoría alineada con el presidente, no le alcanzan los votos para una determinada cantidad de cosas y le pone una cierta debilidad, ¿no? Por otra parte, el nivel de abstención fue muy alto. Algunos dicen el ganador de esta elección legislativa fue la abstención, que era una tendencia que se venía manifestando en elecciones anteriores, legislativas, que siempre fueron un poquito más bajas que las presidenciales, y que creo que en parte también se puede explicar porque era la cuarta elección consecutiva después de las internas y después de las municipales que hubo el año pasado, en parte, y en parte también por la forma en que se dieron o no se dieron algunos debates, ¿no? También una de las razones por las que se había adoptado el sistema uninominal en estas
en las elecciones legislativas era porque funcionaba como una barrera frente a la ultraderecha, ¿no? Daba lugar a que se armara un frente republicano que finalmente terminaba teniendo la mayoría, y por eso hasta ahora nunca había tenido tanta representación en el Parlamento. Eso por distintos motivos cambió, y si el sistema tenía que funcionar de dique, en este sentido no funcionó. Esto también, al ser tan alta la tasa de abstención, hubo menos elecciones triangulares o con más de 2 candidatos en la segunda vuelta que otras veces, y también eso en algunos casos le podía dar más interés a los votantes, ¿no? También algunas singularidades que creo que vale la pena mencionar y que por ahí tienen algún interés para la Argentina, es que el partido presidencial no tuvo un protagonismo en el debate político, en la iniciativa política, en la animación demasiado fuerte en los debates. Un editorialista de Le Monde decía, donde también hubo abstención fue en el campo del presidente, por lo menos abstención en el debate político, creo que un poco exagera, pero es verdad que ha costado encontrar algunos debates. Por otro lado, había una política de candidatos testimoniales, un poco, en algún sentido, hacía acordar las elecciones argentinas del 2009, ministros que eran candidatos y que si no ganaban no iban a asumir, y si ganaban iban a ser ministros, ¿no? Como varios ganaron, pero algunos quedaron afuera. Eso es una forma también de jugar la responsabilidad del gobierno, de apostar a que en las circunscripciones donde pueden ser elegidos, bueno, si después son ministros, que aunque queden como suplentes, con un suplente y tengan la posibilidad de volver, se van a acordar de su lugar de origen, pero digamos no tuvo tanta fuerza. Inclusive la primera ministra era candidata y ganó, pero no ganó en su circunscripción por un margen demasiado alto, ¿no? Así que bueno, eso fue una singularidad de la elección. También era difícil, me parece, y, para el presidente y su campo político, cuando había tratado en la segunda vuelta frente a Marine Le Pen de seducir al voto de izquierda, después salir a enfrentarse, disputando su propio electorado. Y a veces los mensajes no necesariamente eran tan fáciles de leer. Después, mencionaba Rosendo un poquito al principio, ¿no?, de la crisis de los partidos tradicionales, la izquierda, el Partido Socialista, la socialdemocracia un poco más tradicional. Por un lado, adentro de la mayoría presidencial, perdieron peso por las circunscripciones que les tocó cuando fueron candidatos o por cómo terminó rearmado el gabinete, y los que fueron con el NUPES y con el partido de Mélenchon, en algunos casos, bueno, sí, renovaron las bancas, pero también para un partido que había sido uno de los grandes protagonistas, con un peso menor. La derecha republicana perdió una cantidad importante de diputados, pero mantuvo un núcleo que le da una cierta presencia y que, si bien podría estar relativamente próxima al partido del presidente, también en el momento de hacer los acuerdos parlamentarios corrían el riesgo de ser fagocitados, y eso en algunos de ellos genera también algunas resistencias, ¿no? Y después la extrema derecha, hay que ver cómo se comporta, digamos, con un peso legislativo mayor y con entrar en algunas de las decisiones conflictivas con una responsabilidad que no es de gobierno, pero sí de estar más ahí presente, ¿no? Creo que también otra cuestión que ya se había manifestado en las elecciones presidenciales era que algunas de las bases políticas fuertes, con mucho protagonismo, con mucha
proyección mediática, como eran la de París y la de la región Île-de-France y algunas otras grandes ciudades, tienen sus liderazgos políticos, pero no se proyectaron tanto en el peso de las elecciones presidenciales y después en la legislativa, ¿no? Por otra parte, bueno, a mí yo vengo del urbanismo y todo, entonces pensaba que los debates urbanos iban a tener más peso y la verdad es que realmente las definiciones pasaron por otro lado, ¿no? Bueno, ahora queda un momento de negociaciones. Es un gobierno que puede funcionar, pero también depende de los acuerdos que tengan para poder pasar una determinada cantidad de leyes, tener acuerdos presupuestarios, etc. Van a tener que hacer ahora las negociaciones mientras terminan de ver cuáles son las presidencias de los grupos, cuáles son las presidencias de las comisiones y cómo se rearma el colegio ministerial. Había habido una primera reorganización provisoria después de la elección presidencial, con una primera ministra respetada, pero que viene de una trayectoria más tecnocrática, egresada del Politécnico y sin un puesto, sí con carteras ministeriales, pero no con puestos políticos selectivos previos. Este gobierno provisorio, bueno, ahora tendría que ver cómo se termina de rearmar, en parte producto de estas negociaciones. Y con un parlamento sin una mayoría clara, bueno, tienen pendientes todas las definiciones que habían quedado planteadas del sistema de jubilaciones, del tema de la energía y el medio ambiente, tanto por el futuro de lo nuclear como la dependencia o no dependencia de la importación de Rusia. Igual Francia tiene también otras fuentes alternativas. El tema del costo de vida, que ha sido una preocupación constante a lo largo de toda la campaña, y por supuesto la política internacional, europea, las posiciones frente a Ucrania, la entrada de Ucrania, la candidatura de Ucrania en la Unión Europea, etc. O sea que cómo se toman decisiones bastante drásticas, con una mayoría relativamente dividida. Creo que también ahí hay un Estado que garantiza estabilidad, una parte técnica que atrás de todo esto, bueno, tiene su peso y que vale la pena resaltarlo, pero también va a ser probablemente un escenario que requiera de un nivel de negociación bastante mayor que la mayoría propia de la que había disfrutado el presidente en los años anteriores. Y en ese sentido puede mostrar un gran talento la primera ministra, pero digamos que no es algo que ha venido practicando a lo largo de su carrera en los distintos puestos de responsabilidad que ejerció. Entonces creo que ahí hay una primera lectura para entrar en la conversación. Uno puede decir que tal vez hay una crisis de cuáles son las mayorías y cómo se expresan. Yo no creo que haya una crisis de sistema a raíz de esto, pero está claro que además es una cierta inestabilidad parlamentaria. Siempre existe la posibilidad de disolver la asamblea y convocar a nuevas elecciones, pero nadie dice que si esto ocurriera cambiaría mucho el escenario, digamos, ¿no? Y que en este momento el campo está en las negociaciones que puedan tener para seguir adelante y armar una coalición relativamente ampliada con algunas de las fuerzas que están ahora en el Parlamento. Yo no me quisiera extender muchísimo más en la introducción, así después tenemos un poco más de diálogo y dejarlo a Patricio y a ustedes también. Así que gracias. Bueno, gracias Andrés y bueno, Patricio, tu turno.
Bueno, Julio, buenas tardes, buenas noches para Andrés y gracias por la invitación de nuevo. Yo creo que el proceso final de las legislativas francesas de este año puede ser sintetizado en 3 puntos nodales para el análisis. El primero tiene que ver con la abstención, el segundo con la evolución del lepenismo, y el tercero con la relación entre la dinámica de competencia y el diseño institucional. En cuanto al primer punto de la abstención, si bien las encuestas marcaban que la abstención iba a ser un elemento muy relevante, previo a las legislativas, superior a la marca última más alta que era las elecciones de 2017, finalmente fue así, tiene una característica fundamental que es que la abstención del elector de 18 a 30 años es el doble que el resto del electorado. Esto está muy en línea con los trabajos recientes vinculados a política y juventud en Francia, que marcan que hay una desafección que abarca hasta el 70% de los electores más jóvenes y con visiones muy negativas sobre la política, sobre la utilidad de la política y sobre el compromiso de la participación. Y tiene que ver también con un problema vinculado con el calendario electoral. Las elecciones legislativas han dejado de ser percibidas como un elemento transformador y decisivo para la generación de políticas públicas con impacto social concreto. Esto lo voy a retomar más adelante. La parte de la abstención, una de las características de la abstención es que además también se dio en las clases medias, bajas, bajas y bajas, los sectores más empobrecidos, sobre todo los que ganan mensualmente menos de 1.250 euros. Y el fenómeno de la abstención, si bien no es lineal su evolución en los últimos 35 años, es un fenómeno que se va intermitentemente agudizando cuando aparece. El segundo punto tiene que ver, como decía, con la emergencia de Marine Le Pen, del Movimiento Nacional, que venía de una derrota complicada en las elecciones presidenciales, si bien había hecho la mejor elección de su historia. Macron había pasado una segunda vuelta donde se hizo evidente que la campaña de Marine Le Pen se había quedado sin combustible argumental, sin marco narrativo, y había hecho un debate profundamente mediocre, si tenemos en cuenta la experiencia del año 2017, y de alguna manera esa pérdida de combustible argumental, de línea para generar una identidad fuerte en el electorado en la segunda vuelta francesa, había facilitado la tarea de deilusión de Macron para ganar a Le Pen, donde si bien fueron márgenes sustancialmente menores que 2017, estamos hablando que Macron sacó 8 puntos menos que las elecciones de 2017, le sirvió en todo caso para despejar los márgenes estrechos que había padecido en la primera vuelta con Le Pen y con Mélenchon. Eso yo creo que fue una experiencia que la NUPES de Mélenchon desde el minuto 0 anotó. Y salió al muy poco tiempo de la segunda vuelta con una propuesta destinada a sacudir la galería y nada más, que era Mélenchon primer ministro. Algo que era matemáticamente muy difícil por el diseño institucional francés, por lo que yo voy a decir después, pero que sirvió evidentemente para movilizar, para generar una estructura de identidad y para nuclear a las resistencias que el macronismo generó estos 5 años en ciertos sectores de la sociedad francesa, y finalmente se materializó en un hecho totalmente inédito, que es esta primera mayoría no absoluta de un gobierno francés en la Asamblea Nacional, que no tiene antecedentes desde la unificación del calendario legislativo.
hay que ir a las experiencias de cohabitación de Jacques Chirac con François Mitterrand a mediados de los 80 y de Lionel Jospin con Jacques Chirac luego de la disolución sorpresiva de 1997. Pero eso son experiencias pre-reforma, cuando el calendario legislativo no estaba unificado con el calendario presidencial. Le Pen aumentó su proyección territorial en las legislativas, ya no es un fenómeno destinado al sur, a la región de Paca, a la región del Var, donde el partido de Marine Le Pen solía tener un gran rendimiento y lo sigue teniendo, ganó 7 de las 8 circunscripciones del Var, y además disolvió prácticamente el movimiento de Éric Zemmour. Éric Zemmour perdió su banca él mismo, no logró ningún representante de la Asamblea Nacional y no logró ni siquiera él mismo pasar a la segunda vuelta con su partido Reconquista. Con lo cual, básicamente, estamos hablando de un partido que mantiene una fuerte preeminencia en el sur de Francia, que tiene ahora, a diferencia de 2017, una votación muy valorable en el norte del país, bastiones que en algún momento supieron ser del Partido Socialista. Y en la corona de ciudades como París, en la gran corona de París, ha mejorado ampliamente sus resultados. Y esto, de alguna manera, lleva a lo que veníamos comentando antes, que es el impacto en un diseño institucional que estaba pensado para otra cosa. Desde la unificación del calendario presidencial con el legislativo, la reforma bajo el gobierno de Lionel Jospin, donde se reduce el mandato presidencial de 7 a 5 años, la elección legislativa, que contaba con el atractivo de penalizar eventualmente el trayecto o el comportamiento, el programa del partido del presidente, queda anclada a la misma dinámica de la elección presidencial y destinada básicamente a la creación artificial, es una palabra un poco fuerte, pero se podría utilizar, de mayorías adictas a la presidencia francesa. Es un esquema destinado a dotar de gobernabilidad en uno de los sistemas mayoritarios más agresivos de Europa occidental, como es el francés, como bien explicó Andrés. Es un sistema a doble vuelta, con la posibilidad de triangulares que dependen, que además con requisitos de ingreso a la segunda vuelta vinculados no ya a la cantidad de votantes, sino calculados sobre la masa de electores inscriptos, con lo cual es enormemente abrasivo para cualquier fuerza nueva que tenga problemas de sostenimiento de su propia movilización electoral. Y es en esa lógica en la cual se hizo la reforma y en la cual desde el año 2002, la elección que Chirac derrota al padre de Marine Le Pen, en donde sistemáticamente el partido que ganaba las elecciones presidenciales lograba amplias, vastas mayorías, superiores al 60% de las bancas, en la elección legislativa consecuente. Eso fue así en 2007 con la ola azul de Sarkozy y en 2012 con el triunfo de Hollande. Y también lo fue en 2017 cuando, de no tener representación, Macron obtiene 350 de 577 diputados en la Asamblea. Esto se está quebrando y estamos ante una situación similar a la que se ve en otros países de Europa occidental, con una dinámica de competencia electoral para lo cual las instituciones, el diseño electoral no fue pensado. No fue pensado para una cohabitación o por una primera mayoría limitada presidencial que no contara con el aval de la mayoría absoluta, y se abre un escenario totalmente nuevo, que va a depender de la habilidad de articulación y donde además los actores ya no tienen el poder de bloqueo sobre la iniciativa gubernamental, sino como se demostró en las semanas posteriores a la segunda vuelta, cuando Núñez presenta una moción de censura contra la primera ministra de Macron. Además, ahora entra en juego la dinámica de competencia intraopositora, porque esta moción de censura que presenta Núñez Mélenchon contra la primera ministra de Macron no es contra la primera ministra de Macron, es contra Marine Le Pen. Es la lectura
del avance de 8 a 89 diputados del partido de Le Pen. Entonces Mélenchon lee esa situación, claramente tienen votantes semejantes entre la izquierda y la extrema derecha, entonces fuerza una moción de censura donde a Le Pen le deja una mano muy incómoda. O se adhiere a la moción de censura y por tanto reconoce la centralidad política de Mélenchon y de Nupes, o se opone y queda pegado a Macron. Entonces, un Macron que además no tiene reelección, con lo cual ya el riesgo de un adelantamiento, de un pato cojo presidencial es muy claro, y hay que seguir el comportamiento de los aliados del presidente Macron. Horizons, del ex primer ministro Edouard Philippe, que tiene aspiraciones presidenciales, y Modem, del ex guardián de los sellos, ministro de Justicia, François Bayrou. Entonces, bien, esto, como decíamos, marca limitaciones muy grandes para el Poder Ejecutivo en un momento de una desafección política muy importante, como se muestran los incidentes que tuvo Macron callejeros de los últimos días, incluso preelecciones, y además con una confianza pública en la representación política, y con esto cierro, muy baja, como se demuestra el hecho de que hace 20 años la cantidad de representantes que son electos en primera vuelta, que logran mayoría en primera vuelta para ganar, viene en picado. Pasamos de 112 sobre 577 diputados que logran ser electos en primera vuelta a 5. Esto ya pasó en el año 2017. Y además hay una gran cantidad de distritos que se definen por muy pocos votos. Estamos hablando que en 13 distritos el diputado ganó por 100 votos o menos, en 32 por 200 votos o menos, y en 96 por alrededor de 1000 votos. Esta cantidad de distritos de pequeña diferencia entre candidatos es sustancialmente, en un 50% superior a la cantidad de distritos de poca diferencia de 2017, con lo cual aumenta la incertidumbre de los partidos políticos a la hora de establecer estrategias de inserción territorial, y aumenta la incertidumbre sobre la estabilidad del gobierno. Gracias. Bueno, muchas gracias, Patricio. No sé si alguien más quiere tomar la palabra a partir de este punto, o me refiero sobre todo a Rosendo, si no quiere hacer algún comentario de cierre, y si no pasamos a comentarios y preguntas de todos los que estamos aquí presentes. Pasemos a los comentarios y preguntas, Julio. Ahí Marita Carballo fue la primera en levantar la mano. Bueno, sí, yo quería, hiciste mucho hincapié, Patricio, y en el tema de los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes no están votando, y además de no estar votando, tienen una actitud muy, muy negativa y muy separada de la política. Y mencionaste que había como algunos trabajos. Es un tema que a mí me ocupa, me preocupa como mucho, porque es un fenómeno que se está dando en casi todos los países occidentales, este tema del desapego y el descontento con los sistemas políticos de los jóvenes. Y bueno, de lo que me gustaría es ver si se puede entender un poco más cómo piensan ellos que podrían resolverse las cuestiones políticas en un país, si no es a través del sistema que estamos utilizando, y directamente no van a votar, se marginan totalmente. Sí, la verdad que es un tema complejo y bastante extendido en Europa y también en América Latina. Lo que uno observa es que la participación, cuando se da con mayor intensidad como mecanismo de castigo a los partidos establecidos, en primer punto, o sea, no por una adhesión puntual a un programa, ni siquiera como una adhesión a un programa ideológico puntual, sino como un mecanismo de protesta, una especie de elección martillo que se usa para golpear contra los partidos tradicionales, más que sea más que por una adhesión concreta a un programa ideológico. Quizás habría que ver un poco en esta idea de los nuevos partidos vinculados al extremo ideológico,
esta idea que a veces circula de que las nuevas generaciones tienen una identidad más intensa y buscan extremos ideológicos. Yo no estoy tan convencido como el hecho de que son banderas de enganche atractivas, modernas, para combatir a partidos analógicos que tratan de insistir con sus marcos dentro de una sociedad digital. Entonces, me parece que la manera de intervenir, la manera de hacer oír su voz en el espacio público tiene que ver con muchas veces elegir estas opciones para llamar la atención sobre problemas y una cierta indiferenciación sobre el programa concreto. Y a veces se ve la valoración personal del candidato, la autenticidad, como una especie de generador de confianza. Por decirlo de alguna manera, será lo que será, pero yo sé que está siendo auténtico y yo puedo confiar. Entonces el elector vota muchas veces al candidato a pesar de lo que dice, no fijándose tanto en la propuesta. Dice, bueno, lo coloca en el plano de las excentricidades, pero no es como el político tradicional, que yo sé que me está mintiendo porque cuando le doy su voto se olvida de por qué lo voté y termina cerrando acuerdos que no tienen nada que ver con mis intereses. Esto lo podemos llevar un poquito a la escala nuestra en Argentina y recordar que el 55% de los votantes de Milei no le interesa lo que defiende Milei. No le preocupa, no lo sabe y no le interesa. Bueno, esto es un fenómeno que se está extendiendo bastante y se ve en otras latitudes y es especialmente vinculante con las nuevas generaciones de votantes que en muchos casos se vuelcan a opciones más extremas, como decía, para combatir a los partidos tradicionales, en la percepción de que van a vivir peor que sus padres en los próximos años. O sea, en muchos casos estamos ante generaciones que han crecido con la mejor formación en generaciones, diciéndole vos estudiá, vos te formate, que vas a tener por producto de esa formación y esa oportunidad que tus padres no tuvieron de obtener un mayor bienestar, y se encuentran con que a mayor formación se enfrentan a la posibilidad de tener que vivir peor que sus padres o no poder vivir, ser económicamente autónomos y tener que vivir en la casa de los padres con sus hijos teniendo 40 años. Esto en Italia está pasando dramáticamente y se ve muchísimo. En España se ve como hay familias sostenidas por jubilaciones de parejas de tercera edad que tienen antecedentes de trabajadores manuales, que por tanto cobran su jubilación bajo otro esquema previo que les da una mayor solvencia económica. Entonces, claro, cuando su plan de vida se complica de esta manera y cuando tienen este tipo de expectativas sumamente frustradas, es lógico que tengan este tipo de comportamientos para penalizar al sistema de partidos tradicionales. Muchas gracias. ¿Tenés algo para comentar respecto de la... Sí, gracias Julio y también Marita por la pregunta y el comentario de Patricio. Lo que yo agregaría es que por supuesto, bueno, hay una fuerte tasa de abstención con un peso fuerte de los jóvenes, eso desde ya. Por otro lado, creo que de todos modos, entre las fuerzas políticas había un peso mayor de un electorado a partir de una cierta edad para el partido de la mayoría presidencial y sus aliados, y dentro de los que votaban, más jóvenes que apoyaban a Mélenchon y a ese sector. Y un poco, como dice Patricio, podríamos después entrar más en cuáles son las características, siendo una persona de relativamente mayor edad, con una forma de expresarse usando a veces un lenguaje un poco arcaico y todo, uno no diría que intuitivamente es lo que piensa y le asocia con ese voto, pero que evidentemente
tuvo algún nivel de convocatoria mayor por algunas de las ideas que defendía. También cuando fue la segunda vuelta entre Macron y Le Pen, hubo un movimiento de liceos, inclusive la escuela de altos estudios en ciencias sociales, donde yo estoy, había sido tomada y vandalizada también, como manifestaciones por distintos lados de descontento a que las opciones quedaban entre campos que algunos no consideraban que eran representativos. Y sí es verdad que hay un tema de mayor precariedad en los empleos, en las carreras, inclusive en las carreras de investigadores, que de alguna forma se manifiesta como una frustración, ¿no? Acá en Francia el contrato de duración indeterminada era como un rito de pasaje a la adultez, y ahora es algo que no es tan generalizado, por supuesto que sigue existiendo, y que además, bueno, se reproduce un poquito en otras áreas, ¿no? El tema de la emancipación de los hogares, a la que hacía referencia Patricio, es verdad, pero creo que todavía no tiene los niveles que tiene en Italia o en España, ¿no? Muchas gracias a los dos. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o consulta. Carlos estaba levantando la mano. Carlos Weisman. Sí, gracias. Sí, simplemente quería hacer dos comentarios. Uno es que esta segunda vuelta mostró una creciente polarización en Francia. Alrededor de la mitad del electorado, aunque haya habido una abstención altísima, votó o por la izquierda, en su mayoría anticapitalista, digo en su mayoría porque incluye al Partido Socialista, que no lo es, pero la gran mayoría del electorado duro de NUPES es anticapitalista, o por la derecha antiliberal. Ahora, esto es preocupante porque toda la evidencia comparativa indica que a mayor polarización, más peligro de pérdida de calidad de la democracia. Es algo que está pasando en Estados Unidos. El segundo comentario tiene que ver con la importancia de la cultura política. En los días subsiguientes a la elección, los titulares de los diarios usaban términos tales como ingobernabilidad, un gobierno que nació muerto, en una situación en la cual, no recuerdo si las cifras son correctas, pero más o menos es lo creo yo en lo que recuerdo, el ensemble, la coalición de Macron sacó 245 diputados. El NUPES, la oposición de izquierda, creo que 131. Los republicanos 60 y pico. Ahora, es interesante porque con estos resultados el partido de Macron necesita 40 y pico de votos adicionales para tener mayoría absoluta, ¿no es cierto? Ahora, en el país vecino, Alemania, ya el partido, ya el ensemble hubiera establecido una coalición con los republicanos, porque las coincidencias programáticas son enormes, especialmente en lo que se refiere a reformas estructurales. Una coalición en la cual no le hubieran dado el cargo de primer ministro, porque el primer ministro controla toda la política doméstica, pero le hubieran dado 2 o 3 ministerios claves, y se hubiera formado una coalición de gobierno con mayoría absoluta. Es obvio que dentro del Partido Republicano habrá gente que se oponga a esto por los incentivos políticos, digamos, necesitar diferenciarse, etc. Pero una coalición programática que fuera eficaz no reduciría el appeal posterior de la coalición republicana, especialmente considerando que el partido de Macron es un partido personalista, Macron es un lame duck, o sea, el futuro tendría que parecer bastante atractivo para los republicanos para formar parte de una coalición así. En Alemania eso ya hubiera sucedido. Ahora, ¿por qué no hay una cultura de coaliciones en la Quinta República Francesa? Y eso para mí es una pregunta interesante, especialmente porque
las democracias parlamentarias de la Tercera y Cuarta República Francesas estaban gobernadas una gran parte del tiempo por coaliciones. O sea, cómo esa cultura se interrumpió, cómo es que el gobierno de coalición es algo tan poco probable en la Francia de la Quinta República. Y lo último, digamos, la agenda de reformas estructurales de Macron tiene coincidencias muy, pero muy fuertes con el programa del Partido Republicano. La agencia ambiental de Macron las tiene con el sector ecologista de NUPES, ¿cierto? Sí. O sea, las posibilidades de coaliciones permanentes o específicas son muy grandes. O sea, ¿por qué hablar de gobierno nacido muerto o de ingobernabilidad en una situación así? Gracias. Me parece un punto muy interesante el que plantea Carlos Weissman. No sé si alguien quiere agregar algo o hay algún contrapunto a lo que está planteando sobre la cultura política en Francia. No sé en qué orden querés, Julio, que... Vos primero, Andrés. Bueno, no, estoy totalmente de acuerdo con el comentario y gracias, Carlos. Creo que también, inclusive en Alemania, hubo varias veces la gran coalición, ¿no? Juntando a los partidos que habían disputado más veces y finalmente no perdieron la identidad y el PSD pudo volver, digamos, ¿no? Con otras coaliciones. Creo que en Francia está muy marcado por la constitución de la Quinta República y justamente el rechazo de Gaulle a la inestabilidad política que se generaba con coaliciones cambiantes y a tratar de darle un mayor peso al presidencialismo, si bien se mantenía una cuestión parlamentaria importante, ¿no? Y eso, digamos, ha verticalizado bastante los tipos de acuerdos que hay. Para mí esa es una de las razones, pero es verdad que no me parece que la situación para hablar de una crisis tan grave, ni de un gobierno que nace muerto, ni de algo así. Ahora, bueno, están en esas tratativas, inclusive en cómo se forman los grupos adentro del Parlamento, en cuáles son los incentivos a partir de los cuales cuentan con un mayor financiamiento, si se inscriben las fuerzas directamente como partidos o como independientes o como alianzas. Bueno, ahí hay todo un juego que ahora se está desplegando, ¿no? Bueno, no sé si alguno... Carlos Sí, perdón. D'Agostino quiere hablar. Carlos D'Agostino. Carlos D'Agostino. Bueno, muchas gracias Andrés y Patricio por estas dos excelentes exposiciones. Ambos puntualizaron el tema de la abstención. Ese es un tema interesante porque, según he leído, de cada 10 franceses, 5 votaron solamente, ¿no? O sea, casi la mitad. Menos. Y otro tema, el tema de la juventud, que Marita también conversó con Patricio, ¿no? Yo recuerdo cuando el Mayo francés, después que pasó el Mayo francés, cuando se juntaron De Gaulle y Malraux, Malraux le dijo a De Gaulle: uno de nuestros grandes errores fue no hablarle a la juventud. Bueno, evidentemente, como todos conocemos, la erupción de Macron en la política francesa modificó, digamos, grandes cambios, ¿no? El problema de Macron, que durante estos 5 años él gobernó solo, casi como un monarca. No voy a decir un monarca absoluto, pero como un monarca. Sumado eso a la crisis sanitaria, los chalecos amarillos, bueno, el tema de las jubilaciones que aquí puntualizó Andrés, etcétera, generaron toda una situación que llevó a estas últimas 2 elecciones. En una, el pueblo francés, parte del pueblo francés, le dijo: bueno, te reubicamos como presidente
Y en la segunda le dijeron, pero tenés que compartir el poder. Ahí está, digamos, frente a lo que él había planteado como mayoría o caos, ¿no? Esto nos deja un escenario bastante complejo, en donde hay tres actores relevantes o principales, que son la extrema derecha, con Marine Le Pen, el centro y la ultraizquierda con Mélenchon. Evidentemente, yo siguiendo la línea de lo que Carlos Baiman planteaba, vemos en los medios de comunicación, fundamentalmente el que pateó esta iniciativa fue el Financial Times, que plantea de que, yo no sé si esto es así, estamos ante una nueva era política o estamos en una Francia ingobernable. ¿Ustedes qué opinan sobre esto último? No sé si alguien quiere tomar Los oradores, que contesten los oradores. Patricio, te dejo si querés ahora. Bueno, a ver, con respecto al planteamiento inicial vinculado a la inestabilidad, hay pocas razones para recordar con afecto la Cuarta República Francesa. Se trata de una época de pérdida de proyección internacional de Francia, descolonización y 21 gobiernos en menos de 15 años. Con lo cual, la memoria colectiva del francés, sobre todo el francés más políticamente comprometido, que es el francés baby boomer, digamos que tiene poco para guardar en su corazón de esos años de política francesa. Creo que el problema de la fragmentación o de la ausencia de mayorías no solamente está dada por el hecho de la fragmentación en sí, sino por el contexto de la fragmentación. El presidente tiene un partido macrocefálico, invertebrado, potente en elecciones nacionales y diminuto o casi inexistente en elecciones regionales, con muy poco poder de fuego electoral en elecciones regionales, donde tiene que andar distribuyendo apoyos a candidatos ex-republicanos y no a sellos puntuales que sean la lista presidencial. El presidente, además, la mayoría presidencial francesa tiene un fenómeno que es la pérdida por goteo. A lo largo de los 5 años, el presidente nunca termina su mandato con las bancas con que comenzó. Siempre hay desmembramientos en bloques menores, etc. Entonces ya hay un mecanismo normalizado de fragmentación prevista, de alguna manera, casi como una devaluación pautada de la mayoría presidencial, donde se sabe, como le pasó a Macron, que perdió en torno a 40, 50 diputados de 2017 a 2022, se sabe que el presidente no va a llegar como capitán al puerto con los mismos marineros con los cuales zarpó. A eso, si nosotros le sumamos y le encastramos la ausencia de un proyecto colectivo, porque está todo en torno a Macron, los aliados obviamente van a buscar perfilarse, Philippe, Bayrou, para ser ellos la sucesión de Macron en 2027. Entonces van a buscar perfilarse, diferenciarse, mostrarse, y obviamente en una época de baja credibilidad en la política, las acciones más bombásticas y más intensas van a tener una mayor proyección. Con lo cual, no solamente los incentivos para la cooperación son menores en la oposición, que ahora está envalentonada, sino que son también menores entre los aliados del gobierno, que sean partidarios de Macron por ausencia de paraguas, porque es un líder que ya le quedan 5 años y se va, sean por los aliados que quieren ocupar su lugar. Y por último, 2 cosas más, la vinculada a el rol de los aliados y la comparación con otros países. Los estudios lo que marcan es que siempre los partidos aliados en coaliciones de gobierno tienen muchísimas más dificultades para
llegar a vender su obra de gestión que el partido titular. Si hay una gestión beneficiosa, se recompensa el partido más grande de la coalición y eso no suele derramar sobre los partidos aliados. Con lo cual, si nosotros sabemos que además Sarkozy está jugando del lado de Macron, los republicanos pueden tener miedo razonable a ser absorbidos por la una estructura macronista que además está de salida, porque el presidente no tiene reelección. Creo, por último, honestamente, que estamos en un cambio de época rápido, profundo, en muchos aspectos dramáticos, que el sistema de partido francés va a seguir mutando, que Macron no es ni siquiera una estación, es una incidencia dentro de la mutación del sistema de partido francés, y que el mapa de 2027 va a ser sustancialmente distinto al de hoy, porque estamos en un momento de transformaciones y de crisis superpuestas y múltiples, donde seguramente bueno, esto va a generar un estrés añadido inmenso sobre el sistema político francés y sobre los sistemas políticos occidentales, y la habilidad va a ser precisamente articular ese estrés para construir consensos políticos amplios que permitan dar salida y reconectar y resintonizar la agenda de políticas públicas con la necesidad del electorado, que pasa necesariamente por la modernización de los partidos políticos. A mí me parece interesante, tomando un poco los últimos comentarios, marcar un punto que me parece que tiene algo que ver con lo que comentaba Carlos Weisman y también recién Patricio, respecto de la capacidad de coaligar del macronismo, ¿no? Muchas coberturas en los medios de comunicación se refieren a Mélenchon como la extrema izquierda y a el partido de Marine Le Pen como la extrema derecha, y en esta idea de los extremos está implícita la noción de que estos dos partidos son algo así como la anormalidad, cuando en realidad el elemento más ajeno a la cultura política francesa es Macron. En todo este periodo, todos los partidos estuvieron reclamando la memoria de De Gaulle, pero el gaullismo de Chirac y Pasqua supo conseguir alianzas con todos los sectores, ¿no? Supo cohabitar con el socialismo y también supo, sobre todo a nivel regional, hacer alianzas con el lepenismo en diferentes regiones de Francia. Pero pensar un macronismo que logre acuerdos reales con las puntas del sistema de partidos es mucho más difícil que con la vieja figura del neogaullismo, ¿no? Por lo tanto, creo que lo que deja como interrogante este proceso político, este nuevo ciclo de gobierno, es cómo se va a acomodar el macronismo en el futuro, pensando también en coaliciones por venir, ¿no? Porque da la impresión que deja pocas bases para que luego haya acuerdos entre el centro y la derecha o el centro y la izquierda. Sí, o como lo decían recién, ¿no? También son acuerdos que pueden cambiar según el tema del que se trate, ¿no? En algunos temas ambientales de una manera, en algunos temas económicos en otra. Ahí hay que ver un poco cómo se da ese juego parlamentario. Pero es verdad, acá, inclusive creo que un punto es que adentro del propio partido de gobierno, o la Macronie, como dicen, el peso de los aliados que mencionaba recién Patricio, es como que en algún momento habían tratado de pasarlos a un segundo plano. Y después, entre las dos vueltas y frente a las dificultades y todo, es como que hubo que volver a convocar a los aliados y a los liderazgos adentro del espacio para tratar de, digamos, de consolidar lo que podían, ¿no?
Pero evidentemente en un fenómeno de un partido político sin tradición al torno a una figura disruptiva como lo fue Macron en su momento, muchas de las reglas de los partidos tradicionales no se da, ¿no? Y además algunos aliados importantes que perdieron su lugar en las elecciones y que también cambia un poquito la configuración que existe ahora, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo. Hay algunos de los presentes que aún no han pedido palabra. Todavía tenemos tiempo para un poco más. Julio. Sí, Rosendo. Bueno, Hola. una breve opinión que yo quería dar, ¿no es cierto?, sobre todo lo que he escuchado, expositores, preguntas, comentaristas, ¿no? Yo personalmente creo, no hay crisis de la democracia, no hay crisis de la política. Hay crisis de las estructuras partidarias tradicionales. No de democracia, no de política, crisis de estructuras partidarias. La elección francesa para mí muestra estas tres cosas, ¿no es cierto? No, la política sigue existiendo, sigue funcionando, la democracia, pese a la abstención, sí. El tema son las estructuras partidarias, ahí está la crisis de mi punto. Y esto pasa en Francia, es un fenómeno, yo diría, del mundo occidental, con sus matices y diferencias. En una situación del tipo, ¿qué pasa con las estructuras políticas tradicionales? Simultáneamente hay polarización y desarticulación al mismo tiempo, o fraccionamiento. La política está más polarizada en contenido, valores y sobre todo en lenguaje. Y del otro lado, las estructuras para operarla están mucho más fraccionadas e incluso desarticuladas. En ese contexto, el gran desafío es la gobernabilidad. No es si este gobierno está muerto o no está muerto. El punto es, hay un desafío de gobernabilidad más exigente que cuando había estructuras políticas estructuradas, organizadas, consensuales, ¿no es cierto? El gran desafío es la gobernabilidad. Y esto que pasa en Francia, yo creo que ese es el punto, realmente me parece clave, la gobernabilidad, ¿no es cierto? En mayor o menor medida es un problema que Europa, Estados Unidos, América Latina, en ese desafío de gobernabilidad, los parlamentos fraccionados acentúan el desafío. Por ejemplo, esta pregunta que, primero, la comparación con Alemania, que se hizo en la reunión. Sí, Alemania tiene es decir, un parlamento fraccionado, pero la cultura de coalición es casi inmediata, espontánea. En Francia esa cultura de coalición es más complicada. Pero yo agregaría acá que el grado de desarticulación de la política tradicional alemana y de la política tradicional francesa es diferente. Es decir, en Alemania los partidos tradicionales se han debilitado, pero suman el 50% los dos, pero siguen siendo los dos pivotes del sistema. En Francia los partidos tradicionales prácticamente han desaparecido en las elecciones. Entonces, son matices que se van dando sobre esta situación. Finalizo mi comentario. Lo de Francia es muy importante. Lo de Francia es muy importante, la importancia en Francia, en el punto de vista político, intelectual, ideológico de Occidente, es muy importante. Por eso hay que seguir este proceso. ¿Cómo seguimos? Julio, ¿no es cierto? Ahora, el mes de julio, la elección colombiana. Vamos a revisar la próxima reunión de la elección colombiana. Yo diría que agosto hay que discutir el plebiscito chileno del 4 de septiembre. Es muy importante seguir para nuestra región, seguir ese acto electoral, porque del referendo para la región, porque ahí además se ponen en evidencia todas las situaciones que se van dando, el desafío de la gobernabilidad. Creo que Chile nos requería 2 reuniones. Primera,
el análisis previo y el análisis posterior. De ahí tenemos que entrar en Brasil. Yo creo que Brasil, con su doble vuelta, principio de octubre, fin de octubre, me parece que va a requerir 3 reuniones para el análisis. Pero creo que los hechos electorales nos permiten reflexionar sobre los hechos estructurales de la cultura política y su funcionamiento. Bueno, ya escucharon a Rosendo, tenemos una agenda importante para el resto del año y bueno, vamos a continuar con este ciclo y haciéndoles llegar las invitaciones pertinentes. Por mi parte agradezco muy especialmente a Andrés, que está haciendo este sacrificio un viernes por la noche, y también obviamente a Patricio, que está también formando parte de este ciclo francés desde el comienzo. No lo hicimos hablar a Juan Corbalán desde Canadá. ¿Qué tal? Hola, Juan, que es un conocedor de la política francesa. Bueno, no sé si tenés algo para agregar. Poco, mira, les pido disculpas que estoy con la cámara apagada, pero estoy con COVID, así que no estoy presentable. No, yo de las reflexiones, una cosa que me marcó, me dejó mucho los comentarios, es el tema de la juventud en Francia. Creo que ahí se juega mucho de lo que vamos a ver en las próximas elecciones. Esa desafección, creo yo, que se produce por una moral quebrada, ¿no? Yo viví en Francia durante 10 años, 2 periodos muy distintos. 2002-2007, 2015-2020. Fueron 2 Francias y 2 Europas completamente distintas. Ya en 2006 se empezaba a percibir en Francia el desempleo en aumento y la dificultad de los jóvenes para insertarse en el mundo laboral, ¿no? Esto que se mencionaba en las exposiciones. Y viene de hace mucho tiempo y cada vez se empeora. Creo que no hay nadie que le pueda ofrecer, y eso puede ser un pivote porque está dejando abierta la puerta para mí a un populismo fuerte que sepan ampliar juventudes. Hola, hola. Sí, se escucha. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, no, bueno, les decía eso, que lo que veo yo es que esta situación de falta de visión de futuro, ¿no? Una juventud en Europa y en Francia en particular con una moral quebrada, sin visión de mejora a futuro, que viene ya desde el 2008, se pegaron el golpe y no recuperó más. Y eso deja una puerta abierta a un populista que enamore, que todavía evidentemente no apareció, ¿no? Y roguemos que no aparezca. Pero eso es lo que me preocupa a mí a futuro, esta juventud tan desafectada. Bueno, muy interesante, Juan, gracias por tu aporte desde Canadá. Bueno, otra vez más, me despido, buen fin de semana y muchas gracias a todos por participar de esta reunión. Espero que haya sido provechosa para todos. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias. Excelente reunión, ¿eh? Buenísimo. Osvaldo, gracias por haberte sumado.